Hemos venido hablando con ustedes de la nueva caravana migrante integrada por centenares, incluso miles de personas que han avanzado desde Tapachula por toda la costa chiapaneca y ahora, después de haber alcanzado Mapastepec, donde usualmente han sido devueltas a Tapachula caravanas anteriores, esta caravana se propone llegar a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, y luego avanzar hacia la capital de la República, donde pues esperan, o esa es la demanda, regularizar su estancia en el país. Vamos a hablar de esta caravana y en general de la política migratoria del país con Eunice Rendón, especialista en migración. ¿Cómo estás, Eunice? Hola, muy bien, Pascal. Buenos ¿Qué te días. dice esta nueva caravana? ¿Crees que estamos ante un fenómeno diferente del que hemos visto en ocasiones anteriores? Pues mira, creo que la caravana muestra varias caras de lo que hoy está sucediendo. Por un lado, esta de los últimos 3, 4 meses es la quinta caravana. Las otras cuatro lograron, como bien decías, diluirse antes de avanzar más hacia el centro del país. Esta, a diferencia de las anteriores, pues logró gestionar algunos amparos para poder avanzar y que no la diluyeran de la misma forma. Entonces, eso es lo primero que yo destacaría. La segunda cosa que destacaría es la motivación de estas últimas caravanas. A diferencia de caravanas anteriores, porque también recordemos que 2019 fue un año de cerca de 15 caravanas, estas muchas han sido motivadas porque son personas de Haití, de Centroamérica, de Honduras, de diferentes lugares de Centroamérica, principalmente de estos dos países que yo mencionaba, que han pedido sus procesos de refugio en México, en Tapachula justamente, o en el sur de Chiapas. Ujú. Cerca de este año, en lo que va del año, llevamos 90,000 solicitudes de refugio en el país que se han hecho a la Comisión Mexicana para el Refugio. ¿Por qué es importante subrayar esta cantidad? Porque históricamente es la más grande que hemos tenido. De hecho, hasta hace 7 años las solicitudes de refugio en nuestro país oscilaban entre los 4,000, 5,000, 7,000 solicitudes, y a partir de la llegada de Trump hubo un aumento muy importante. De hecho, de entonces a la fecha hay cerca de un 6,000% de aumento Ujú. en estas solicitudes. 90,000 es la más grande. En 2019 habíamos tenido cerca de 70,000. ¿Y cuál es el problema de esto, Pascal? Que justamente estas personas que marchan quieren manifestarse en la Ciudad de México porque no han sido atendidas de manera adecuada. ¿A qué me refiero? De estas 90,000 solicitudes, la Comar únicamente ha podido analizar 27,000 de las mismas. Entonces, mucha gente ha quedado un poco en el limbo y a su suerte. Ujú. Normalmente estos procesos deben durar 3 meses y hay gente que lleva más de un año sin que se le diga qué va a pasar, si se aceptó o no su solicitud, etcétera. Sí. Y eso es lo que motiva también esta caravana. El Instituto Nacional de Migración, en esta ocasión, pues ha tratado de intervenir, mencionando que quieren ayudar con estas tarjetas humanitarias, con ayudar en estos procesos de refugio, también algunos de los que acompañan la caravana. También otro autor que había estado ausente, pero que en esta ocasión, de manera creo muy a tiempo, pues se manifestó, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que incluso antes de que iniciara la caravana había sacado ya algunas medidas cautelares y que están dispuestos a ayudar en la negociación entre la caravana y el Instituto Nacional de Migración, que no han podido llegar a ningún acuerdo, porque ahí sí, Irineo Mujica, que es quien dirige la caravana desde Pueblos Sin Fronteras, ha mencionado que la oferta que hace el INAMI es engañosa. El INAMI ha hecho esta oferta especialmente a mujeres y a niños, que esa es otra cosa que hay que subrayar en el fenómeno Sí, a migratorio. mujeres y niñas, perdón, a niños y mujeres embarazadas, ¿no? Exactamente, Sí, pero además esto no solo es característico de la caravana, sí. sino es una característica que tiene el fenómeno del flujo migratorio de los últimos 8 meses. Son principalmente núcleos familiares lo que Ujú. está viajando, y eso es importante porque hay que tener una perspectiva de niñez, hacer valer el interés superior de la niñez y también considerar el tema familiar, más porque el Instituto Nacional de Migración ya no se puede hacer cargo de ellos por un cambio que hubo en la ley, y el DIF pues tampoco lo está haciendo de manera cabal porque no tiene los Ujú. recursos, y creo que ahí hay un vacío
importante que se tiene que llenar, y bueno, ellos argumentan que no es adecuado lo que se les ofrece porque simplemente es tramposo, que los quieren mandar a Querétaro, Oaxaca, Puebla y Guerrero y Morelos, y no a las ciudades que los hacen de alguna forma avanzar. Oye, Eunice, déjame preguntarte esto. Recuérdanos qué ventajas tiene o cuáles son las garantías que tiene una persona una vez que ha sido admitida como refugiada por Comar. Bueno, ya siendo refugiado, pues tienes prácticamente de todos los derechos que tiene un mexicano, al acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Principalmente el trabajo es muy importante, porque muchos de estos que están en el limbo, pues legalmente no tienen la autorización de trabajar. Imagínate una persona que está huyendo del riesgo a perder la vida de su país o de alguna otra cuestión terrible, y llega y lleva un año tratando de ver si le dan permiso o no de trabajar. Entonces, esto también hace pues que la gente trabaje de forma ilegal, ¿no? Que algunos de ellos, incluso ya los que logran llegar al norte del país, pues que incluso traten de pasar ya con polleros o, en fin, esto da pie a muchas cuestiones paralelas, que sin abusos, por ejemplo, otra cosa que hay que subrayar, el crimen organizado está a la orden del día en los abusos a migrantes, tanto en la trata como en el tráfico de estas personas, y ahora sigue con características de mayor amenaza y violencia, y eso es algo importante también de subrayar, porque hasta hoy hemos visto rescate de personas, muchos anuncios y noticias sobre los migrantes, pero mucho menos hemos visto ya de detenciones emblemáticas de traficantes, y eso hace que hoy sea un negocio jugoso porque les cobran entre $5,000 y $15,000 el cruce. Oye, el propósito de estas personas que marchan, bueno, nos lo dices, es venir a México a ver qué está pasando con su trámite ante Comar, pero en última instancia, el objetivo final es llegar a Estados Unidos. Efectivamente, yo creo que aquí hay una diversidad ahí en los objetivos. Uno, muy importante, era subrayar esta lentitud que están teniendo los procesos. Sin embargo, ahí, aunque lleguen a la Ciudad de México, pues la verdad es que la dificultad está en los recursos humanos y materiales que tiene la Comar. La ACNUR, que es esta agencia también de Naciones Unidas para los Refugiados, ha contribuido mucho con la Comar, incluso el personal de la ACNUR que ya trabaja ahí directamente, pero no se dan abasto. En realidad, la cantidad de delegaciones de la Comar, creo que hay 6 oficinas con 300 empleados en total en el país, no se dan abasto para estas 90,000 solicitudes, que sí, la verdad, son bastantes. Es decir, el fenómeno ha cambiado por las políticas de Estados Unidos y no así el presupuesto asignado. Entonces, ahí se va a hacer poco. Y por el otro lado, sí es también parte de este contingente que busca llegar e ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Parte de los haitianos es lo que hemos también visto, que quieren llegar para allá. En fin, sí hay también una intención de lograr ingresar a Estados Unidos, y ahí creo que hay una petición de Estados Unidos para México en que ayuden en la contención de los migrantes, pero no así en la atención integral de los mismos. Decía el canciller Ebrard hace unos días, no se dejen engañar, no van a poder entrar en Estados Unidos. ¿Tú crees que este mensaje tiene algún efecto? Pues mira, creo que es un mensaje que busca disuadir, como lo ha hecho también Estados Unidos en otras ocasiones, ¿no? Haciendo esta amenaza de que no van a poder ingresar. Y también lo han hecho para que no ni siquiera empiecen las caravanas en Centroamérica. Sin embargo, la realidad, Pascal, que vemos es que el flujo migratorio, con todo y amenazas y contingentes de Guardia Nacional y militares en la frontera sur, incluso en Guatemala, siguen viajando porque ven mayor riesgo en quedarse en su país que en tomar el riesgo de lograr o no ingresar. Entonces también creo que hay que tener empatía, y ha hablado mucho el canciller Ebrard y Estados Unidos de ir a las causas de la migración. Creo que eso es muy positivo. Sin embargo, a la par de ir a las causas, hay que atender lo que hoy está sucediendo, y es que el flujo incluso ha crecido. Si solo vemos las detenciones de patrulla fronteriza en los últimos meses, oscilan en los 212,000 migrantes casi cada mes. Incluso los migrantes mexicanos, también algo que hemos visto en el último año, es que este año va a cerrar como el de mayor flujo de mexicanos en la última década. Sí. Entonces también esos factores de empuje los estamos viendo en territorio nacional, y la violencia creo que es el principal factor de empuje para todos estos migrantes, de la mano de la crisis económica y los factores naturales, ¿no? De huracanes, etcétera.
Por cierto, y por último, te pregunto sobre esta cifra de mexicanos retornados o regresados o deportados de vuelta a México por parte de Estados Unidos, que creció niveles que no se habían visto en muchísimos años. ¿Sabemos de qué comunidades procedían? Porque creo que durante un largo tiempo se frenó, se detuvo bastante la migración mexicana, la migración indocumentada hacia Estados Unidos, pero digamos, ¿qué comunidades expulsoras son nuevas o son las que han sido tradicionalmente? Mira, sí hay un repunte, efectivamente incluso se llegaba a hablar de una tasa cero, ¿no? Porque eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban Exacto. en esta década. Pero efectivamente, mira, algo interesante, son de diferentes comunidades, muchos son de las comunidades tradicionales, pero creo que también se han agregado algunos sitios con extrema violencia, incluso Ujú. fronterizos, ¿no? Estados fronterizos como Tamaulipas, Chihuahua, etcétera, Michoacán, algunas comunidades que ya eran de origen migratorio. Aquí lo que yo te diría que analicé es, por ejemplo, también hay muchas solicitudes de refugio de mexicanos en Estados Unidos. Analizando las que dieron el año pasado, que fueron cerca de 5,000, de estas, el 85% fueron motivadas y justificadas y dadas el refugio en Estados Unidos por violencia, es decir, por riesgo a perder la vida por parte de grupos del crimen organizado, grupúsculos, etcétera, en el lugar de origen. Entonces, repito, creo que de México la principal motivación en el empuje, a diferencia de lo que era hace 20 años, probablemente hace 30 años, que era más un motivo económico, Sí. hoy, además del motivo económico, tenemos el tema de la violencia homicida. ¿Y esos 5,000 son más que años anteriores o es casi siempre la No, misma esos son, cantidad? esa cifra no son los que han viajado, esas cifras son los que les han dado el Sí, refugio, o sea, que ya les otorgaron el entiendo. refugio en Estados Unidos. Esa cifra es mayor a los últimos 10 años y algo importante, el flujo, porque también estos son los que sí se les otorgó y van a estar de forma legal, Ujú. el flujo en los indocumentados también ha sido en repunte mayor a los últimos 10 años. De hecho, de continuar con la tendencia, repito, este año va a ser el que cierre con mayor cantidad de Sí, mexicanos hacia Estados Unidos y eso hace también que haya un mayor número de deportados, porque a muchos los detienen y los regresan. claro. ¿Estos 5,000 que han sido admitidos como solicitantes de refugio son de este año, Son del 2000, el año pasado, 2020. 2020? Entonces, ¿y podríamos esperar que aumente este año? Sí podríamos esperar un aumento, aunque en Estados Unidos también están teniendo un problema en el análisis de las solicitudes de refugio, así como México, ¿no? Sí. En fin, hay todo un tema, por eso es que están tratando de empujar mucho esta política de permanecer en México, que los solicitantes de refugio se queden de este lado, en lo que ellos analizan el proceso, lo alentan, violan el debido proceso, y bueno, aquí hablando de esta política permanente en México, que es para todos los solicitantes de Centroamérica que quieran ir a Estados Unidos, que se dio con Trump, hubo cerca de 80,000 personas que fueron parte de esta política y únicamente el 5% fueron beneficiados realmente del refugio. Entonces, veremos esas cantidades según el análisis que hayan, o sea, es decir, el avance que se tenga también en la revisión de las solicitudes de refugio, pero sí se antoja un aumento importante en el Mm. flujo también migratorio mexicano. Pues Eunice, te agradezco mucho la posibilidad de conversar sobre el tema. Muchas gracias a ti. Y otra cosa que hay que subrayar solamente ahí, Pascal, Sí, es el título 43. 43 hay que estar atentos porque por motivos de la pandemia nos retornan diariamente cientos de migrantes centroamericanos en 3 puntos fronterizos y 2 vuelos semanales a Chiapas y a Tabasco. Y el otro tema que se replanteó el reinicio de esta política que permanece en México, que también podría ahora sí que meter en una dinámica todavía más compleja nuestra frontera norte. estamos pendientes de ello y te agradezco mucho nuevamente, Eunice. Muchas gracias y hasta luego. Buen día, Eunice Rendón, especialista en temas migratorios.